fijo la pantalla y se está mal alimentado, su perfil nutricional es bajo, los problemas atencionales los tenemos después en el pensamiento. Ahora sí, hablando de los signos. Ahora vamos a hablar de los signos de alarma a tener en cuenta. Yo no hice, hice las 3 categorías. En el primer año de vida lo que tenemos que tener en cuenta es cómo vino ese proceso postnatal de ese bebé. Si tenemos un bebé que hubo dificultades en la succión, ya me está dando un patrón de alarma porque ese bebé no se puede pegar al pecho materno cuando hay rechazo. No solo porque me está hablando de una cuestión sensorial posible, sino también porque es el segundo patrón, el reflejo de succión es el segundo patrón, el del lenguaje, es el reflejo oral vegetativo. Si yo tengo una falla en ese reflejo oral vegetativo, sé que después voy a tener una dificultad en la expresión fonológica del lenguaje. Es importantísimo también. Después, dentro del primer año, vamos a ver contacto visual. El chico a los 3 meses ya puede hacer contacto visual con la mamá, especialmente cuando lo estamos matando. Es el chico que ya con los 6 meses, hablo de las conductas no motoras, cognitivas. Escucha la voz de la mamá y no gira. Cuando hacemos un ruido fuerte no tiene señal de alarma. Son signos para tener en cuenta. El gateo es elemental. Como un chico se arrastre, ya sabemos para dónde va. Un chico que no se mira en el espejo, que no hace contacto con su propia imagen corporal, que no puede disociar la parte del que está la mamá atrás, que no es la mamá, que la mamá que tenemos pegada, estamos disociando pensamientos. Es importantísimo ese trabajo. Después, con respecto a la alimentación, bebé que no toca la comida, bebé que no explora, ensucia, sí, hace desastres, sí, pero es elemental. Es el primer patrón sensorial, que ya lo vimos en el piso. Un chico que no gatea, que gatea de cola y no toca la comida, ya tiene un perfil de trastorno de integración sensorial, que ya hay que trabajarlo. Después, otra cuestión, es ella para los 24 meses que no responda al nombre, que no responda al llamado. Ya se van a ver las primeras conductas del deambular, si ya camina. Algunos chicos caminan antes del año, eso también es una señal de alarma. No hay que hablar que un chico camine antes del año, está dando una señal de alarma porque no puede estar en el piso y tiene que estar verticalizado. Hay algo sensorial que está mal organizado. Después ya pasamos a las conductas del segundo año. Acá ya las conductas cuando hay un trastorno del desarrollo ya están bastante claras. Y a veces los papás vienen y los pediatras a veces te dicen, bueno, pero es más vago para hablar, es más vago para caminar. No, son señales de alarma. El chico al año y medio ya responde al nombre. Responde al llamado, tiene que girar. El chico al año y medio ya tiene que hacer uso de gesto indicativo. Se ve conducta de que uno dice, no, es muy independiente, agarra todo solo, va y te pide. No, eso es una señal de alarma. ¿Por qué no puede comunicar? ¿Por qué no puede expresar? Otra señal de alarma muy importante es el juego. Cuando hablamos de piso, de movimiento, el juego en piso, es explorar. Y acá ya se ven las disociaciones con respecto al juego. Son rutinarios. Se empiezan a establecer los primeros rituales que lo más característico es el chico que quiere jugar con cosas que giren. Rueditas, todo lo que gira, si no lo otro no le interesa. Otra cuestión es la seriación. Todos los chicos pasan por un proceso de seriación, sí, es verdad, pero cuando se sostiene en el tiempo es un signo de alarma. Y especialmente cuando son rígidos. El juego tiene que ser flexible. Esto quiere decir que si un chico está jugando, a veces juega con autitos, y si yo tengo la posibilidad de moverle, de alterar el juego y se desorganiza, ya hay una conducta y un comportamiento de ritual instalado. Por eso hay que jugar en el piso. Cuando el chico marca un patrón, yo tengo que intervenir. Los papás se tienen que tirar al piso a jugar con los chicos, eso ya no se hace. Nosotros pasábamos 3 años jugando en el piso, en la tierra, con ladrillo, con los perros, y ahora están los chicos con un celular. No es solo el sedentarismo, no es solo la atención lo que se está modificando, es la tolerancia. Y si un chico, cuando yo le hago una intervención en el juego, la tolerancia no la puede controlar, menos va a poder
controlar después cuando estemos trabajando pensamiento y conducta. Es elemental el trabajo en piso. Y a los 3 años ya tenemos las conductas instaladas y no trabajamos todo esto. Las principales, selectividad alimentaria. Algunos chicos son no verbales, otros tienen acceso al lenguaje, pero no tienen acceso a la comprensión del lenguaje. El lenguaje es un capítulo aparte, no es solo que hable. Porque hay muchos chicos que tienen rituales de palabras y el lenguaje se divide en comprensivo y expresivo. Si yo a un chico le digo, dámelo, o me traes, o ¿cómo te llamas? Y no hay respuesta, no hay lenguaje comprensivo y es el más difícil de trabajar. El lenguaje expresivo sí, pueden, a los 3 años ya dicen algunas palabras, algunos, hay otros que no. Otra cuestión importante es que ya se instala el trastorno de la integración y la percepción sensorial. Y es muy difícil trabajarlo si no se trabajó en piso en el primer año de vida. Esto tiene que ver con lo estimular, con lo vestibular. Se ven chicos que saltan mucho, que giran, que deambulan sin sentido. Estas son conductas reorganizativas para ellos cuando hay una invasión desde lo sensorial auditivo. Ese cerebrito no puede procesar cómo llega la información y lo único que hace es reorganizarse como puede. Esto puede ser salto o hasta gritar y tirarse en el piso. Los chicos no hacen berrinche, están modificando conductas cuando están estimulados demasiado. Porque nosotros somos seres sensoriales, toda la información pasa por los sentidos. Solamente que nuestro cerebro, a medida que llega la información, la puede catalogar dónde va. Es sensorial, es un ruido, es algo áspero, es táctil. Un método que provee feo, es gustativo, y nos ordenamos, no pasa nada. El chico que tiene un cerebrito divergente no puede acomodar tan rápido esto. Por eso las conductas desorganizadas. Otra cuestión de los 3 años es el control de esfínteres. Si a los 3 años y 3 meses no está instalado el control de esfínteres, es una señal de alarma. Y es el último hito madurativo. Es el más importante, es el último que llega, pero es el más importante. Bien, ahora cuando hablamos de los tratamientos, ¿son importantes los tratamientos? Sí. ¿Hay que trabajar con un equipo interdisciplinario? Sí. Para abordar las cuestiones médicas y las de tratamiento, las escolares. Pero cuando tenemos un trastorno del neurodesarrollo con una base neurobiológica como es el TEA, sabemos que el niño tiene alterada la comunicación, la interacción social y los comportamientos. Hoy sabemos que cada conducta desorganizada que los chicos tienen representa una cuestión orgánica, médica a ser abordada. Yo sé que los pediatras no están trabajando con el abordaje integral. Yo después a los papás, si quieren, les trajo una bibliografía de un doctor argentino que es pediatra, que trabaja, no solo que se especializó en TEA, sino que ha hecho la investigación de las conductas y las causas orgánicas que los generan. Yo trabajo en la primera área y soy muy insistente. Los que fueron mis pacientes saben que soy muy rompe con el lateo, que se me rompe con la alimentación, porque es elemental. Porque un chico que tiene un problema en las cuestiones de riesgo, factores de riesgo, uno ya sabe para dónde va a ir. Por eso insistimos tanto en la alimentación. La alimentación es fundamental y el acceso a las pantallas también. Esa fue mi charla, espero que les haya gustado. Ahora vamos a ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, recién hablamos de lo que es el espectro autista. Recién Ana mencionó los factores de riesgo, ¿no? Esto es una combinación, es una predisposición que viene en cuanto al neurodesarrollo y después los síntomas prevalecen en base a cómo trabajamos con la alimentación, cómo el niño duerme, cómo el niño juega. Todo esto hace que los síntomas prevalezcan o disminuyan, ¿sí? Bueno, esto ya lo deben saber, pero tiene que ver con la sintomatología, los déficits en lo que es interacción social, en comunicación y los patrones y comportamientos repetitivos estereotipados, ¿sí? Intereses restringidos. Pero en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz.
¿Por qué hablamos de que se escribe con lápiz? El diagnóstico es sumamente importante, pero lo que nosotros necesitamos es una orientación, no una etiqueta. Si nosotros ponemos una etiqueta delante del niño, no podemos conocer su subjetividad. ¿Qué tiene ese niño? ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué cosas necesitan? Entonces necesitamos una orientación para los tratamientos, por esto es importante el tema del diagnóstico, pero no como una etiqueta, ¿sí? Es una orientación, una brújula. Hay muchos diagnósticos que se solapan, ¿sí? En lo que es autismo, muchas veces hablamos de la importancia de un diagnóstico que aborde todas las áreas, porque en un TEA puede haber un retraso madurativo, en un TEA puede haber un trastorno de ansiedad, en un TEA puede haber un déficit atencional. Hay muchos diagnósticos que se solapan, ¿sí? Los llamamos comorbilidades. Ante lo cual, tener un abordaje integral es importante porque podemos trabajar todas esas áreas. Hay muchos niños que tienen, además del TEA, dificultades en lo sensorial, y eso nos puede dar muchas explicaciones del comportamiento de este niño. Por esto es importante el diagnóstico. Muchas veces los pediatras nos dicen, bueno, no, esto va a pasar, hay que darle tiempo, y a veces uno, como mamá o papá, nos damos cuenta de que hay algo que no está funcionando bien. Y es importante seguir esta intuición, a veces porque tenemos otros hijos, a veces porque comparamos con otros niños. Es verdad que cada uno tiene un desarrollo único, individual, pero es importante estas sensaciones que tenemos como papás cuando vemos algo que es diferente al resto. Ahí es importante hacer la consulta con un pediatra, con un neurólogo, en todo caso con un psicólogo, alguien que nos pueda dar ciertas pautas. ¿Esto es esperable o no? Esta duda que yo estoy teniendo. Y son los papás los que en mayor medida se dan cuenta. Luego hay pediatras, luego muchas veces los diagnósticos también se dan en las edades escolares, ¿no? La señora del jardín que les dice, bueno, algo está pasando. Bueno, no hay que sentir culpa si no me di cuenta. Muchas veces nos cruzamos con profesionales que nos dicen que esperemos, que esto es evolutivo, y muchas veces es ese tiempo que sin querer vamos dejando atrás, que es importante. Como recién mencionaba Ana, las primeras etapas de vida son vitales. Cuanto antes lleguemos al diagnóstico, nos va a ayudar para tener una correcta estimulación. Y es imprescindible el acompañamiento de las familias, ¿sí? Yo voy a hablar del acompañamiento de las familias hacia los niños, pero también el acompañamiento de los papás. ¿Quién sostiene a los papás ante la llegada de un diagnóstico? Porque esto es muy duro, es muy difícil, hay muchas puertas que hay que golpear y es importante tener cierta red de contención para esta llegada. Bueno, cuando llegamos al diagnóstico, hacemos un duelo por el hijo imaginado y el hijo real. ¿Qué significa esto? Muchas veces, cuando las papás están embarazados, empezamos a imaginarnos cómo va a ser ese hijo, qué características va a tener, qué profesión va a tener el día de mañana, qué cosas le van a gustar. Y de repente llegamos a un diagnóstico en el cual genera mucha incertidumbre. Todo lo que yo imaginé, las expectativas que puse, lo que pensé sobre ese hijo, ¿se podrá llevar a cabo? Entonces empiezan las ansiedades y las preocupaciones de los papás, de ustedes, ¿no? ¿Podrá ir al colegio este niño? ¿Podrá tener amigos? ¿Podrá autovalerse? Y es una situación que genera muchísima angustia. El duelo es parte de esto y hay que hacer este proceso. Primero seguramente estará esta negación, no, bueno, quizás necesite más tiempo, no puede ser que mi hijo tenga TEA, qué difícil va a ser esto. Después el enojo, ¿por qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué me toca a mí un hijo así? Y esto genera mucha angustia, que es la después, esta tristeza por empezar a aceptar este camino, en el cual como familia necesito acompañar, pero también tengo que estar fuerte para poder hacer este proceso con el niño, ¿sí? Por lo cual es muy importante la red de contención que ustedes tengan. Muchas veces los familiares no pueden acompañarnos de la manera que nos gustaría.
Hay muchos abuelos, muchos tíos, vecinos, que por ahí juzgan en vez de acompañarnos desde un lugar de empatía y amor, ¿no? Y que muchas veces tiene que ver con ignorar sobre el tema, con hacer suposiciones, con juzgar, pero tiene que ver con no tener información. Por esto es sumamente importante que vengan a los encuentros los abuelos, que puedan escuchar un poco más de qué se trata el autismo, para poder correrse de ese lugar de jugar al papá o a la mamá de que porque le da pantallas el nene tiene autismo. Sabemos que esto no es así, pero es necesaria mayor cantidad de información. Y ustedes, lo más importante es tener una red de contención. Muchas veces, tener un par que entiende lo que nos está pasando nos hace sentir mucho mejor. Porque quizás otros papás no entienden lo que es pasar este camino de la llegada al diagnóstico o de un niño que por ahí necesita más tiempo para hacer otras conductas. Entonces, muchas veces en lo par es donde nosotros encontramos esta contención que necesitamos para poder atravesar las etapas. La importancia de la red, de vincularse con otras mamás que las puedan entender desde otro lugar, desde un lugar de haber pasado por algo similar, desde un lugar de ayuda, desde un lugar de, bueno, tenés que consultar en tal lugar, hacer esto. Los pequeños logros que se disfrutan mejor cuando otra persona lo entiende, porque quizás para un niño neurotípico es mucho más fácil ciertas adquisiciones y para los niños que tienen un trastorno en el neurodesarrollo quizás sea más difícil, pero es un logro mucho que genera mucha más felicidad en el papá que por ahí algo que los demás pueden hacer más naturalmente. Entonces es muy importante que ustedes tengan una red de contención, que se junten, que charlen, que pongan sus angustias en común y que vean que a otras personas también les pasa un poco lo que les está pasando a ustedes. Porque hay cierto estrés en cada atravesamiento de etapas, ¿no? En la escolaridad, en la adolescencia, ¿no? Ahora bueno, el tema del bullying, el tema de los colegios, el tema de la burocracia, todas estas cosas generan mucho estrés en los papás y es necesario que ustedes lo puedan socializar. Esto quiere decir poder hablar en grupo, tener una contención, buscar ayuda. Más allá de que obviamente la terapia psicológica es fundamental. Obviamente yo se les voy a decir que soy psicóloga, pero la realidad es que es muy importante. Y las familias tienen que actuar como coterapeutas. Esto quiere decir, ¿por qué coterapeutas? Nosotros, los terapeutas, vemos a sus hijos media hora, 1 hora, 2 veces por semana, pero los que están el 100% del día con sus hijos son ustedes. Entonces, no hay nadie que conozca más a sus hijos que los que conviven con él. Nosotros desde la teoría podemos abordarlo, pero ustedes tienen que funcionar como coterapeutas con nosotros. Ustedes tienen que darnos la información para poder trabajar en equipo, ¿sí? Voy a hablar un poco de conductas disruptivas, que es puramente del área de psicología, y cómo acompañarlas, ¿sí? Todas las conductas, todo lo que hacemos, tiene un significado. Nosotros tenemos que poder analizar esas conductas e interpretarlas, ¿sí? Todo lo que hago tiene una comunicación. En general, las conductas disruptivas son las que irrumpen, las que más nos sorprenden, las que nos presentan un desafío en la conducta del niño, ¿no? Y los tipos de conducta que conocemos, que están muy presentes, son la autoestimulación, la autoagresión, los berrinches y los desafíos. Ustedes sabrán, los que tienen hijos con TEA, que esto es muy común en las primeras etapas del desarrollo y luego también, ¿no? Pero todo tiene una causa. ¿Por qué este niño se está autoestimulando? ¿Por qué se agredió? ¿Por qué realizó un berrinche? ¿Por qué me está desafiando? Y lo que nosotros tenemos que hacer como terapeutas y ustedes como papás es poder dilucidar cuál es la causa por la cual el niño está haciendo esto. Las causas de la conducta, recién mencionó un poco Ana, causas orgánicas, ¿no? Esto de que sabemos que hay una interrelación entre los síntomas gastrointestinales y el TEA,
Por lo cual hay causas que pueden ser puramente de que el niño tenga un dolor, de que algo le esté doliendo y que no pueda expresar y ponerle una palabra a eso. Entonces puedo pensar que está haciendo un berrinche porque es caprichoso, y la realidad es que puede ser que ese niño le esté doliendo algo y que no pueda poder ponerlo en palabras. Estas son las causas orgánicas. Nos pasa en el consultorio ver un niño que la mamá dice, bueno, pero es caprichoso, no se quiere poner un suéter. Y nos preguntamos si hay alguna sensibilidad en su cuerpo que le esté irrumpiendo antes de hacer esto. Nos preguntamos por qué realmente este niño no puede ponerse ese suéter y prefiere otro. ¿No será que hay algo sensorial que le esté afectando con la tela de ese suéter? Lo mismo nos pasa con las comidas, que es sumamente importante cuando los papás no quieren comer puré. Ok, no quiere comer puré. ¿Por qué no quiere comer puré? Pero la papa la comen papas fritas, pero puré no comen. ¿Pensamos que puede llegar a ser la textura que le esté molestando? ¿Pensamos en la temperatura de los alimentos que le damos? Inclusive en el color. Puede haber un déficit sensorial importante que nos estemos salteando pensando que puramente es un berrinche y que haya otras causas que son importantes y que tenemos que empezar a revisar. Esa es una de las posibles causas. Después la atención social, sí, como cualquier niño, también requiere atención nuestra. Y si quizás estamos con otro niño o en otra situación, este niño quiera de nuestra atención. Luego las emociones, la frustración, ¿no? El berrinche en el kiosco, el berrinche en un acto escolar del hermanito, ¿no? Empezar a pensar, ¿qué le pasa? ¿Este niño quiere estar ahí? ¿Cuánto es mi deseo de que él esté y cuánto él necesita estar y cuánto quiere estar en ese lugar? Muchas veces pasa esto de que hay un escape o una evitación porque hay sobreestímulos, porque quizás para ese niño está haciendo mucho esta situación que para nosotros, los adultos, no lo notamos. Entonces, los desafíos y los berrinches también pueden tener que ver con una motivación de escape, ¿sí? Y después un ambiente carente de estructura. Los cumpleaños infantiles. Es un tema. Los gritos, las corridas, la piñata. Esto es un ejemplo, ¿no? Pero hay ambientes que no tienen una estructura y que generan un desorden en los niños. Creo que con desarrollo, con problemas en el desarrollo y los que no lo tengan también, ¿no? Porque muchas veces la no estructura desorganiza. Entonces es importante evaluar cada conducta que este niño está trayendo para poder después determinar una estrategia. ¿Qué voy a hacer a partir de esto? Porque cada conducta es diferente a la estrategia que voy a aportar. Entonces, la primera herramienta que nosotros tenemos, esto es a grandes rasgos, después en general lo que hacemos desde psicología con las conductas es analizarlas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la conducta que más irrumpe en el niño? No vamos a trabajar todas, vamos a elegir una, la más disfuncional, y de ahí hacemos un plan de tratamiento. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó en esa conducta? ¿Y qué hicimos nosotros después para poder ayudarlo a regularse? Entonces, la prevención siempre va a ser la primera herramienta. Si yo sé que él va a ir a un lugar que le va a costar porque hay muchos estímulos, porque no se puede quedar quieto, es un lugar que requiere silencio, es un turno médico que tiene una espera importante, entonces, bueno, ¿cómo voy a prevenir esta situación? En psicología utilizamos mucho las agendas visuales, que son estos dibujitos anticipatorios, ¿no? Primero vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto y después vamos a hacer esto. Y esto genera cierto alivio y tranquilidad para poder después saber qué es lo que sigue. Esto está estructurado y organizado, entonces yo ya sé qué va a pasar después. Y después, siempre tengo que intervenir. Antes se pensaba que cada autoestimulación del niño había que cortarla, ¿sí? Había que decir, no lo hagas. Y la realidad es, ¿cuándo intervengo? Hay algo que está interfiriendo esa autoestimulación. Interfiere en el colegio, esa autoestimulación interfiere en su atención, ahí voy a intervenir. Si estamos en casa, ¿es necesario intervenir en una autoestimulación?
Autoestimulación le llamamos a un movimiento sensorial, un aleteo, una ecolalia, ¿sí? Estas son las autoestimulaciones. Y no siempre intervenimos. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué pasa cuando todo el tiempo decimos no, 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 no? No tiene una funcionalidad. Y cuando lo necesito porque hay un peligro real al cual me tengo que dirigir, se escucha como algo normal, ¿sí? Yo quiero decirle a mi hijo que no se acerque a la estufa o que no ponga la mano en la estufa y le voy a decir ¡no! Pero si yo estoy todo el tiempo marcándole al niño que no tiene que hacer nada, ese no se transforma en no tiene una alarma. Va a ser algo que él tome como algo habitual. Entonces, hay que revisar esto. ¿Siempre intervenimos en las conductas? Bueno, las emociones. También un capítulo aparte, las emociones. Es muy difícil, hay niños en TEA que son hablantes, hay niños con TEA que no tienen lenguaje, por lo cual muchas veces es difícil saber qué están sintiendo y muchas veces lo manifiestan a través de esto que hablamos recién, de los berrinches, de los desafíos, porque no puedo decir estoy enojado, o no quiero estar acá, o no quiero esperar. Entonces, lo que hacemos es empezar como adultos a gestionar nuestras emociones. ¿Cómo nosotros manejamos las frustraciones? ¿Cómo nosotros manejamos las cosas que no nos gustan? Y ellos están al lado nuestro viendo cómo nosotros nos autorregulamos. Si bien en autismo hay algo que se llama actividad de la mente, que es esta dificultad en leer cuáles son las intenciones de los otros, ellos aprenden desde muy chiquita con las estimulaciones a entender ciertas emociones. Entonces, cuando ellos ven que nosotros estamos desregulados, es la modalidad de comportamiento que aprenden. Entonces, es muy importante que cada uno nombre esta emoción, valide la emoción, ¿no? Esto de estás enojado, te entiendo, pero en este momento no puedo comprarte ese caramelo que vos querés. Nosotros validamos la emoción, no la conducta. Pegar está mal y va a estar mal siempre, ¿sí? Entendemos que está enojado, pero no vamos a pegar, ¿sí? Y en vez de decir no pegar, puedo decir, bueno, sin pegar, sin gritar, ¿sí? Tratar de cambiar no, que en general, sin darnos cuenta, le decimos todo el tiempo. Y hay una relación muy importante entre lo que es pensamiento, emoción y conducta, ¿no? Se nos ocurre una idea, esa idea baja a la emoción y de ahí nos conducimos a algo. Hay que revisar cuál es el circuito que ese niño está haciendo. ¿Está haciendo un berrinche porque está enojado? ¿Está haciendo un berrinche porque está triste? ¿Está haciendo un berrinche porque no le dieron algo que quería? Bueno, es importante revisar todo lo que es este circuito de relación pensamiento, emoción y conducta. Bueno, recién lo mencionaba Ana en cuanto al juego en el piso. Es importante cualquier tipo de juego en las primeras etapas de la vida y luego también en la adolescencia. Es importante que nosotros conozcamos cuáles son los intereses del juego de ese niño, ¿no? ¿Qué le gusta? ¿Le gustan los dinosaurios? ¿Le gustan los santitos? Bueno, nosotros tenemos que intervenir en ese juego. En el juego trabajamos muchísimas áreas, que son el área de la comunicación, el área de la interacción social, el área de los aprendizajes. O sea, los niños aprenden jugando, ¿sí? Y es aprender a generar un pensamiento alternativo, ¿sí? Es muy interesante esto de empezar a participar en el juego del niño. ¿Esto quiere decir que todo el tiempo tenemos que estar jugando? No. Se estima que con 20 minutos por día jugar con los niños estimula todas sus áreas. 20 minutos, lo cual usamos para mirar el celular o la nada, ¿sí? Es importante que esos 20 minutos estemos con esos niños atendiendo a ellos, dando esa conexión, generando esos momentos de atención plena hacia ese niño. Entonces, generar intervenciones en el juego, flexibilizarlo,
que es una conducta muy importante porque uno de los desafíos es trabajar esas rigideces que tiene un trastorno en el neurodesarrollo, en donde las conductas son de una manera. Entonces nosotros tenemos que flexibilizar ese juego, ampliarlo, ¿sí? Bueno, estamos jugando con los autos, vamos a hacer un puente para que pasen por arriba, hacemos un puente para que pasen por abajo, compartimos, ¿sí? Esto es el juego funcional. Después está el juego simbólico. Los autos pueden ser autos o pueden ser otra cosa, ¿sí? Y empezamos nosotros a mostrar interés por ellos para poder desarrollar una conexión con ese niño o niña, ¿sí? Entonces, el juego es muy importante, no es algo que tengamos que hacer y que nos reste tiempo de vida enorme, son 20 minutos. 20 minutos de juego por día, esa estimulación y ese momento de conexión con ese niño son sumamente importantes para su desarrollo. Y también para nosotros, ¿no? Esto de empezar a conocerlos de otro lugar, dejar de estar mirando todo lo que no puede hacer y empezar a conocerlos de otro lugar. ¿Qué es lo que él puede? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Cómo puedo participar de su conexión? Todo el tiempo nosotros les estamos pidiendo a ellos que hagan lo que nosotros necesitamos. Séntate bien, quédate tranquilo, atender el colegio. ¿Y cuánto nosotros participamos de lo que a ellos les gusta, de sus intereses? Y no un interés en el celo, un interés en el que haya una reciprocidad, que los dos podamos compartir algo. Entonces, esta es la importancia del juego en la infancia para los niños con trastornos y para los niños que no lo tienen, ¿no? Es esto de darle el tiempo, un tiempo de calidad de vida a nuestros hijos para conocerlos y saber qué les está pasando. Creo que estamos, a ver. Bueno, ahí estamos. Bueno, acá vamos a ver cómo todos estos conceptos que me dijeron mi compañera nos atraviesan el aprendizaje de los chicos con autismo, ¿no? Vamos a empezar tomando el concepto de que el autismo es un espectro, ¿no? Que no hay uno solo, sino que hay muchos síntomas que toman diferentes caminos de evolución y diferentes niveles también, ¿no? Algunas personas van a necesitar más apoyo, otros menos, otros van a ser independientes, algunos lo van a necesitar de forma ocasional, no constantemente, ¿no? Partimos de la base de que cada persona y cada niño es un caso único. Entonces, esto mismo también lo vamos a transferir a lo que es el aprendizaje, ¿no? Hay diversas capacidades de aprendizaje, capacidad intelectual también, ¿no? Por eso está esto de que no es un trastorno de aprendizaje, ¿no? En sí, sino que vamos a tener una variedad, ¿no? Va a haber discapacidad intelectual también, va a haber una capacidad promedio, algunos van a necesitar más apoyos que otros, algunos van a desarrollarse en mayores niveles. Por eso mismo, la mirada que tenemos que tener en todo lo que se refiere al aprendizaje y a los apoyos que necesita el aprendizaje va a requerir que yo tenga una evaluación muy precisa de, primero, el estilo de aprendizaje de ese niño, de las fortalezas, de las debilidades, de conocer cuáles son sus intereses. Y también esto que decían las chicas, tiene que haber una mirada integral del aprendizaje, ¿no? El aprendizaje abarca todo lo que es el cuerpo, la mente, la psique del niño. Esto lleva a una conjunción, trabajan todas estas áreas juntas para que el niño pueda explorar el mundo, ¿no? Hacer con él, actuar sobre él. Y tenemos también en el autismo un cerebro que tiene un funcionamiento particular. Entonces yo tengo que entender cómo funciona ese cerebro para poder darle los apoyos que necesita, ¿no? Y aparte, esto que tiene que ver con el trabajo integral que decían también, porque el real aprendizaje se da cuando yo esas habilidades las puedo manifestar con otras personas, otros lugares, cuando yo sé en dónde y cuándo y cómo puedo hacer esas herramientas, puedo utilizar esas herramientas, ¿no? Esto de generalizar.
Por eso es muy importante también el aprendizaje trabajar no solo con la escuela, sino con la familia y los demás profesionales también, para que al niño le facilitemos esa función, ¿no? En esta interrelación de que todos nos manejemos los mismos conceptos, las mismas herramientas, esto le va a facilitar al niño aplicar estos conocimientos a otras áreas. Bueno, la primera por ahí característica tiene que ver con esto de que en el autismo cuesta mucho la integración global de la información, ¿no? Se centran mucho en detalles. Por ahí no pueden unir todo. Por ejemplo, yo tenía un pacientito que siempre, yo cambiaba un muñequito de lugar y él lo notaba automáticamente. Por ahí nadie se daba cuenta, pero él sabía que yo lo había cambiado de lugar. Estas que no puedo, por ejemplo, si a mí me enseñan algo en determinado lugar, lo voy a utilizar ese aprendizaje en ese lugar y no en otro, porque lo aprendí ahí, ¿no? O determinada tijerita la voy a usar solamente para esto y no la puedo usar en otro momento. Si le doy otra de otro color, por ahí no me la acepta, ¿no? Y esto lleva a que, bueno, tengan habilidades sobresalientes en un área concreta, ¿no? Esto de que se interesen en algo puntual, que tengan un interés específico. Tienen también mucha distractibilidad también por esto de la atención, de ponerse en pequeños detalles, ya sean auditivos, visual, todo esto desde lo sensorial, ¿no? Y tienen una capacidad muy grande en la memoria, pero siempre basada en sus intereses, ¿no? Pueden aprenderse datos, fechas, no sé. Yo tenía un pacientito que sabía todas las banderas, ¿no? Y podía distinguir los colores y sabía que si había un signo diferente, que uno por ahí no presta atención a eso, lo ve todo igual, y él no. Y él sabía precisamente todo. Pero pasa esto, era solo su interés y no era funcional, y tampoco se fijaba si el otro le interesaba lo que estaba hablando, ¿no? Él se fijaba en su interés solamente. También tiene una capacidad alta para sistematizar, esto de analizar, tienen que buscar reglas a todo, ¿no? Reglas, regularidades de cómo funciona. Por esto le gusta tanto esto de los juegos de rompecabezas o los legos, ¿no? Esto que tienen una estructura rígida. Entonces tienen que ir a todo lo que es conductas repetitivas también, esto de que le da tranquilidad hacer siempre lo mismo, ¿no? Es como que le da la seguridad de que tienen el orden, de que tienen el control. Lo lleva esto también a las dificultades en la teoría de la mente, que decía Anabel, el hecho de no poder entender cómo funcionan los demás, ¿no? Qué piensa, qué siente, porque no hay una regularidad, ¿no? Eso se va dando en el momento, ellos no tienen esta capacidad de darse cuenta de que no, está interesado en lo que estoy hablando, no, está enojado, no, está triste. Les cuesta reconocer a ellos mismos sus sentimientos y les cuesta reconocer al otro. Entonces, al no encontrar esa estructura en las conductas, bueno, a ellos también los desestabiliza, ¿no? Eso. Bueno, y en base a las características que ya mencionaron bastante bien, nos encontramos desafíos y fortalezas siempre en el aprendizaje, ¿no? Vamos a tener desafíos motores en lo que es la motricidad fina, la motricidad gruesa, el hecho de escribir, de saltar, de correr. Sensoriales también, bueno, esto de que presentan dificultades en integración sensorial, lo que habían mencionado. Les cuesta dividir los estímulos, esto de que se hay mucho ruido, muchas luces, o el cumpleaños, como dice ella, cantar el feliz cumpleaños, esto que dicen mucho los papás, ¿no? No quieren que cante el feliz cumpleaños, no quieren que festejen, pero bueno, porque los abruman, porque no tienen este filtro como nosotros de poder organizar la información y elaborarla. Tenemos niños que son hiposensibles y hipersensibles, ¿no? Los hipos por ahí tienen un nivel más bajo de recibir los estímulos. Estos son los niños por ahí que no se quedan quietos, que necesitan moverse todo el tiempo y en el aula quieren que se queden quietos, ¿no? Y eso obviamente lo lleva a consecuencias en lo que es la atención, el quedarse quieto. O necesitan esto de los movimientos estereotipados para autoestimularse, ¿no? Porque no lo encuentran de otra manera. Y después está lo opuesto,
esto, que sería lo hiper, que ahí sí, lo invade en todos los sentidos, ¿no? Lo abruman las luces, por ejemplo, si estamos en la escuela, los nenes, el timbre, ¿no? El barullo constante, todo eso lo abruma, eso lo lleva a conductas como decía ella, ¿no? De aislamiento, de querer escaparse, ¿no? Esta que vemos siempre que se tapan los oídos, es real, en realidad es porque están abrumados y ya no pueden elaborar todos los estímulos que reciben, desde lo sensorial, ¿no? Después tenemos dificultades en el aprendizaje en general, no está bien. Bueno, en general vamos a tener un retraso en el lenguaje, va a estar, lo que lleva también un retraso en que aparezca la lectoescritura. No quiere decir que si no tiene lenguaje no va a aprender a leer y escribir, porque hay formas, y más ahora cuando vamos a ver el estilo de aprendizaje de ello, que es más desde lo visual, puede llegar a suceder. Pero sí encontramos un retraso en el lenguaje también, pero en la adquisición de la lectoescritura, por el hecho de que cada vez la demanda es mayor, ¿no? Empezamos con algo muy concreto y después cada vez le exigimos un lenguaje figurativo, simbólico, cuestiones que cuesta alcanzar, ¿no? Esto de hacer abstracciones, generalizaciones, tiene un pensamiento muy concreto y muy visual. En matemática por ahí nos resulta más fácil porque es como más estructurado todo, ¿no? La cuentita sabemos cómo va. Después cuando tenemos que hacer, por ejemplo, problemas, donde hay que relacionar información, ahí sí, encontramos ciertas dificultades. En lo cognitivo, bueno, más allá de esto del pensamiento abstracto, abstracto quiere decir esto de relacionar ideas, ¿no? Trabajar concretamente con ideas, no con cosas visuales o cosas que vivo, que puedo tocar, todo con lo simbólico. Ahí estamos un poco. Después tenemos en la memoria de trabajo, por ahí la memoria a largo plazo es muy buena, se acuerdan muchas cosas, pero en la memoria de trabajo, que es lo esencial para el aprendizaje, que es tener un ratito cierta información en mi cabeza para elaborarla y después dar una respuesta, ahí les cuesta. No pueden organizar la tarea, no pueden dividirla en pasos, siempre necesitan como que alguien los vaya guiando. Si alguien los va guiando, logran, pero por sí solos no llegan a hacer todos estos pasos para hacer una tarea, ¿no? Que esas serían las funciones ejecutivas. Esto de relacionar las informaciones, ¿no? Esto de cuando van subiendo los grados que piden, bueno, saque la conclusión, o ¿qué opinás? ¿No? Son cosas muy difíciles para ellos. Y el cambiar de tarea también, porque cuesta esto, ahora vamos a ver igual, pero cuesta esto de cambiar de actividad, ¿no? Sin una anticipación, sin algo que se les marque. Después tenemos todo lo emocional, que también influye obviamente, porque toda relación educativa tiene que ver con interacción con el otro. En el colegio hay un montón de personitas con las cuales se tiene que relacionar y él no tiene las herramientas, ¿no? Las herramientas no las obtiene naturalmente como nosotros, ¿no? Al mirar al adulto, vamos, como decía ella, ¿no? Vamos repitiendo conductas, vamos descifrando qué le pasa a cada uno. En cambio, ellos necesitan como algo concreto, una ayuda concreta de que les haga ver qué le pasa al otro, ¿no? ¿Qué me pasa a mí también? Esto también se usa, lo que decía ella, ¿no? Con las emociones, con las diferentes situaciones. Se trabaja con las historias sociales también, que le van enseñando cómo debería comportarse en cada situación o cómo debería leer la conducta del otro. Esto de la regulación emocional también influye, porque si estoy en el aula y hay muchos sonidos, ya me abruma y bueno, tengo que hacer algo, ¿no? Me quiero escapar o me aíslo también puede ser, o empiezo a tirar cosas. No, pero como decía ella, todo esto tiene un sentido, o sea, algo le está pasando, lo tenemos que ver. Pero a veces cuando estamos en un aula con 35 chicos es medio complejo. Después, bueno, el lenguaje y la comunicación tiene que ver con lo mismo. Esto del lenguaje hablado a mí mucho no me preocupa. Pero, digamos, hay muchos chicos que hablan en inglés, que dicen, ay, me
comunicación ahí, no hay comunicación, o sea, que hablen inglés, bueno, bárbaro, te felicito, pero no hay comunicación, no hay un ida y vuelta, esto de la demanda es súper importante, o sea, pueden hablar, sí, pero no hay lo más importante que es esto, del uno a uno, del referirse, ¿no? En la comunicación. Esto siempre. Esto de, yo tenía niñitos, no se dice así, pacientes, que esto de estimular el lenguaje de ida y vuelta, ¿no? Sabía dónde estaba la valijita de los autitos, bueno, iba directamente y la agarraba. Bueno, al otro día se la ponía más arriba, cosa que haya una demanda hacia mí, ¿no? Señalar algo, al principio era pataleo, ¿no? Pero después, bueno, ya era el señalamiento, después ya era la mirada, buscarle la manito, tomá, ¿no? De a poco ir desarrollando esa comunicación que tiene que haber. Y después, bueno, tenemos las fortalezas, siempre nos dividimos en dos, ¿no? Los desafíos y las fortalezas también. Esto de la atención también tiene que ver con una fortaleza de ellos, porque cuando algo le interesa, se quedan, pueden sostener la atención mucho tiempo, se interesan en eso, y siempre lo vamos a usar a favor también, ¿no? En general siempre partimos de los intereses del niño, de lo que le gusta, y ahí vamos derivando para donde queremos llevarlo. No sé, un niño trabaja con los bloques, queremos enseñar las letras, el armado de palabras, de nombre, bueno, le ponemos cinta a los bloques y él va armando, ¿no? Yo pongo, él pone las mismas letras y de a poco vamos relacionando. Después ponemos dibujitos, relacionamos las letras con los dibujitos y así de a poco se va construyendo. Yo no le saco lo que me trae él, sino que desde base de lo que me trae, trabajamos. La capacidad visual también, esto de fijarse mucho en los detalles, son muy precisos por ahí. Si hay chicos que les gusta mucho dibujar, se fijan en cada detallito del libro, no sé, de Dragon Ball que tiene un pelito de más, un pelito de menos, y ellos que lo saben todo. Y después la memoria. Bueno, si algo le gusta, se saben todo. Dinosaurios, todo. Alimentación, donde vive, cómo se llama. Pero el tema de esto no es que es una información compartida. A veces te lo dicen, ¿no? Hablan, no se fijan si a vos te interesa, si no te interesa, o vos le querés correr del tema y no hay forma, ¿no? Se centran en eso. Por eso siempre es como de a poquito ir intercalando lo que nosotros queremos trabajar. Bueno, entonces, para el aprendizaje en el autismo necesitamos estrategias pedagógicas que sean individuales también, para esto necesito una evaluación precisa de los chicos, en todo esto que decíamos, ¿no? De las fortalezas, de los desafíos, de los apoyos que necesita, hablar con los profesionales, interactuar con la familia, si estamos en educación, ¿no? ¿Por qué? Porque cada chico necesita algo específico, alguna estrategia y específicas individualizadas pedagógicamente. No hay una receta mágica para todo, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades. Si bien están estos síntomas que son el núcleo, cada uno tiene diferentes maneras, ¿no? Y formas, y por ahí palabras también que lo activan. Yo tenía un pacientito que no podía escuchar el no, esto que decía ella, ¿no? Vos le decías no, un descontrol, pero le cambiabas o gritar, bueno, esto de usar los tonos de voz, ¿no? Para llamarle la atención de él también. Bueno, estamos hablando de esto de lo que son los estilos de aprendizaje, que eso también es algo que hay que evaluarlo, ¿no? Los estilos de aprendizaje son los métodos con los cuales nosotros nos apropiamos del mundo, ¿no? Puede ser alguno que tenga más capacidad visual, otro más capacidad auditiva, ¿no? Esto si lo escucho me queda más, si lo veo o si lo hago, si lo toco. Son diferentes maneras. En general, en el autismo, el estilo de aprendizaje que prevalece es el visual, ¿no? Todo lo que entra por la vista dura más que lo auditivo. ¿Por qué? Porque también tiene una estructura, ¿no? Es más permanente, nos da más seguridad. Por ahí lo que digo, lo digo ahora y a los minutos te lo digo de otra manera. Por ahí te estoy diciendo lo mismo, pero es mucho más difícil que desde lo visual nos quede, ¿no? Se utiliza mucho esto de los apoyos visuales, es lo que decía
Anabel en el colegio, las agendas, las rutinas, las láminas, esto de anticiparlo, les da seguridad también, el hecho de saber qué es lo que sigue, o ir sacando lo que ya hicimos, qué es lo que nos queda, esto también de las emociones, las diferentes emociones, lo principal de todo esto es que él se pueda comunicar también, ¿no? Lograr la independencia del chico, que también puede expresar lo que le pasa, porque a veces no tienen el lenguaje, no tienen la forma de poder comunicarlo, y a través de estas imágenes, ¿no? Incluso también de cosas cotidianas, ¿no? De la gaseosa, del yogur, ¿no? Todo en imágenes que permitan demandarle al otro. Esto es lo más importante, que se pueda comunicar con el otro. Bueno, todo esto, si yo trato dentro de lo posible de estructurar el ambiente, que sea organizado, esto también baja la ansiedad y baja todo lo que son las conductas disruptivas, la agresividad, ¿no? El aislamiento, les da como más seguridad. Después tenemos otro tema que es el ambiente escolar. En general, dentro de las posibilidades, tratemos de que sea organizado, ¿no? De que cada cosa tenga su espacio, de que estén marcadas, de que haya un espacio también para él cuando necesite calmarse, que sea predecible. En esto lo va a ayudar también todos los apoyos visuales, que pueda saber qué es lo que viene después, o si hay una evaluación, o si hay un evento, también, todo con anticipación como para que los chicos puedan estar tranquilos también, ¿no? Y que cualquier situación que suceda en la escuela también pueda ser utilizada como base del aprendizaje, ¿no? No solamente el hecho de tener el cuaderno o no exigirle copiar, sino que de otra manera, con otros materiales también se puede trabajar lo mismo. Y siempre desde lo sensorial yo creo que llega más desde lo visual, ¿no? Por ejemplo, si quiero, no sé, enseñarle el desarrollo de la planta, bueno, si hago un germinador, por ejemplo, que vaya dibujando las etapas, va a quedar mucho más esa información y le va a llegar mucho más que si yo le doy la fotocopia con los estados de la planta, ¿no? A cualquier chico creo, pero en ellos especialmente. Los materiales también tienen que partir de su interés, tienen que ser llamativos para ellos, tiene que tener esto del orden, la estructura, por ahí el hecho de que sea más concreto, ¿no? El hecho de decirle a un chico de 9 años, escribí una oración, cualquiera por ahí va y lo hace. En cambio, nosotros tenemos que hacer todo el caminito de, por ejemplo, tener la imagen, pasar actividad por actividad que está haciendo la persona ahora, después que hizo, y después de eso recién pasarlo a escribir, ¿no? Para que tenga sentido. Entonces, haciendo un resumen de todo esto. El niño con autismo mejora la conducta cuando tiene un ambiente predecible, estructurado, cuando se evita la sobrecarga sensorial también, cuando damos los sonidos, o por ahí necesita taparse los oídos, o por ahí necesita algo para mover los pies. Tenía un pacientito que la mamá lo retaba porque movía los pies cuando hacía la tarea y él mismo le decía, no, me tranquiliza, déjame mover los pies. Y bueno, bien, seguía moviendo. Y la mamá entendió, ¿no? Pero él lo pudo verbalizar. Bueno, con él también trabajamos mucho el tema de las emociones y él te entendía todas las caritas, todo, te decía, te mueres feliz en tu cumpleaños, pero no podía bajarlo a él, ¿no? Tenía como todo un librito de decir, ¿estás triste? Cuando se te rompió algo, ¿estás feliz cuando tu cumpleaños? Pero no había forma de que él pudiera relacionar esas emociones con lo que le pasaba a él, ¿no? Hasta que, bueno, hicimos todo un trabajito y podemos descubrir, como dice Anabel, qué era lo que pasaba. En realidad estaba muy ansioso porque los papás se peleaban mucho, pero bueno, él no podía reconocer y verbalizar todo eso, hasta que hicimos todo un trabajo, ¿no? Bueno, la conducta mejora en general en el ambiente escolar cuando hay un ambiente predecible, estructurado, se evita la sobrecarga sensorial, se aprovechan todas estas herramientas visuales,
Cuando vemos que cada conducta, como decía ella, transmite algo, ¿no? Cuando podemos ver de que algo le pasa, ¿cómo podemos ayudarlo a sobrellevarlo? Explicar las reglas sociales también, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo debe comportarse, qué espera el otro de mí que haga en este momento. Por ahí son cosas que los otros niños se amoldan y ven a la mayoría y bueno, siguen y ellos nos necesitan concretamente que le digan, como esto, bueno, vamos a ir a tal lugar, tenés que esperar sentado. Todo eso, ¿no? No es que se van a quejar de los demás. Esto de darle su tiempo también, hacer la tarea, no exigirle por ahí, por ejemplo, la copia, ¿no? Facilitarle otros instrumentos para que pueda trabajar en el aula y bueno, y anticipar los cambios dentro de lo posible siempre. En cuanto a las relaciones sociales en el colegio, también esto de explicarle a los nenes qué le pasa, ¿no? Que no es malo, que no se porta mal, ¿no? Sino que hay algo más y que lo pueda llegar a entender. Cuando uno conoce, entiende mejor a la otra persona. Tener también grupos de trabajo, estimular esto del trabajo en equipo. Siempre va a necesitar de un adulto que medie, ¿no? Ellos mismos no van a ir a hablar y te van a decir, no, vamos a un trabajo, sino que el adulto tiene que propiciar ese espacio para que ellos puedan compartir con los demás también. Y que reciban apoyo en actividades menos estructuradas, por ejemplo en gimnasia, que siempre se quejan los profes de que corren, ¿no? Y por ahí porque falta esto, no hay una estructura, ¿no? Están todos ahí y bueno, corren, o no siguen la consigna que da la profe, ¿no? En la de música, en la de plástica, en general porque les falta esa estructura. Y en el aprendizaje, bueno, esto que decíamos, hacer una evaluación precisa de las necesidades de apoyo de cada uno, todos no necesitan lo mismo. El entorno tiene que estar tranquilo, los apoyos, lo que dijimos, ver si comprende las consignas, de qué manera las comprende. Evitar por ahí todo lo que sea preguntas a desarrollar, que sea algo más estructurado, unir con flechas, no sé, recortar y pegar el igual, el multiple choice, todo que tenga una estructura, ¿no? Siempre que tiene que estar obviamente la motivación, tiene que haber una conducción y tiene que permitirse estos tiempos como para salir y relajarse también, ¿no? Porque a veces lo necesitan. Y siempre tiene que haber un ambiente cálido y afectuoso, ¿no? Amoroso, con esa mirada. Si no, el chico sabe. Ya me fui a correr. El chico sabe cuando uno lo mira con amor o no. Y después, bueno, veníamos a todo lo que es el juego, que también es súper importante para el aprendizaje en todas las edades, creo yo. Un espacio de juego es un espacio de aprendizaje siempre, y el niño con autismo es niño también y le encanta jugar. Y obviamente que siempre va a ser más atractivo jugar que hacer alguna tarea, ¿no? Le podemos enseñar lo mismo a través de algo que sea placentero, para ellos y para nosotros también. Sí, no voy a decir lo que desarrolla el juego porque ya lo ha dicho un compañero, pero jugar con TEA sí, también, es algo particular, ¿no? Tenemos que ver que tiene ciertas características, esto de manipular los objetos, de girarlos, de alinearlos. Esto de la falta de implicación emocional en el sentido de que vieron los chicos cuando juegan, están re emocionados y hablan y corren, qué sé yo. Y ellos por ahí juegan, pero están sentaditos y ni los escuchás, pero están ahí, jugando. Esto de los juegos repetitivos. Que le gustan mucho los juegos que tienen que ver con lo visoespacial, como dijimos. Esto de no entender cuándo se gana, cuándo se pierde, por ahí si estamos en el grupito también provoca roces con los otros nenes porque terminó el juego, ya ganó y él quiere seguir jugando hasta que no termine de poner la última ficha, no se va, ¿no? Que entiendan los demás que no es que no, está haciendo trampa porque no. O no esperar el turno, vos tenés las fichas de él y él la agarra solito. ¿No? Esto también genera muchos roces, y si no hay un adulto que intervenga, generalmente los nenes quedan aislados.
Bueno, todo el tiempo hay que incentivar el juego, obviamente. ¿Por qué? Porque nos permite fortalecer el vínculo afectivo con el niño también, ¿no? Promover comportamientos, esto de interactuar, de estar uno a uno. En primer momento siempre tenemos que tratar de construir una relación, ¿no? Conocerlo, ver cuáles son sus intereses, qué lo motiva. Después tenemos que tratar de que se interese en el juego uno a uno. Esto de los autitos es muy recurrente. Todos dijimos lo mismo, pero bueno, esto de los autitos, de alinear los autitos, un pacientito lo tenía hasta que un día agarré, le empecé a pasar el autito por la espalda, no dijo nada, listo, le pasé otra vez, y después ya la tercera me ponía la espaldita. Entonces ahí sí, me miró, ¿no? En el uno a uno. O si no, esto de girar, bueno, un día agarramos las manos y empezamos a cantar, ¿no? ¿Cuál era el 1, 2, 3 que se dice? A la ronda de San, eso. Empezamos a cantar eso y fue 1, 2, 3 y nos agachamos. Sí, primero se quedó así. Y después como había una estructura, ¿no? Había una canción que decía 1, 2, 3 y me agachaba. Bueno, ahí empezamos a jugar, ¿no? Como decía ella, no le corté esa actividad, pero sí tratamos de alguna manera meternos, ¿no? Intercalar en eso. Había otro que le gustaba tirar todas las pelotas así, bueno, hasta que un día agarré el tacho y bueno, empezaba yo a juntar las pelotas, ¿no? Y después pedir esta demanda, que me pida a mí la pelota, que él no iba a ir a agarrar solo, sino que tenía que pasar por mí. Y esto de ponerme la pelota en la cara también, ¿no? Para provocar que te mire, el decirle, ¿qué crees? ¿La pelota celeste? Ah, primero, después esta, y así de a poquito. Obvio que esto, pasamos muchas sesiones, no fue de una a la otra, pero bueno, son pequeños logros que nos ponen súper felices, a nosotros y a los papás también. Y después, bueno, convertir todos estos juegos en algo creativo, simbólico, ¿no? Esto tan simple de jugar a la comidita. Por ahí presentábamos todos los juguetes, había uno de esos que se separan y en vez de hacer que cortaba la pizza para servirle, empezó a sacaba, ponía y se quedó fijo en eso, ¿no? Nos encontramos con todas estas particularidades en el juego. La cuestión es prestar atención y ver, siempre sin incomodarlo, ¿no? Tener en cuenta también que si un chico le molesta la textura, no le da plastilina para jugar y no le va a obligar a jugar con plastilina. Siempre tengo que tener en consideración las características, por eso primero me tengo que tomar el tiempo de conocerlo, o hablar con la familia en el caso. Siempre. Bueno, en realidad esos 3 puntos yo creo que lo principal en el juego es esto, ¿no? El lograr el uno a uno, ¿no? El que te preste atención, el que te empiece a imitar conductas. Empezamos nosotros a imitarlos también, ¿no? Ponemos un ruido, a eso se llama la atención. Ellos están en lo suyo y vos te pones al lado y empezás a hacer lo mismo, y como que te miran de reojo, ¿viste? Te miran y después de a poco se van metiendo en lo tuyo. O te derriban todo lo que vos hiciste porque ellos están haciendo también. Pero bueno, hay una mirada, a eso vamos, que haya esto. Bueno, en las estrategias tengo que tener en cuenta esto, ¿no? De darle juguetes que sean acorde a sus intereses, a su motivación y que desde lo sensorial no les moleste tampoco, ¿no? Compartir intereses, esto también, yo tengo que disfrutar del juego también, ¿no? Por más que yo tengo mis objetivos a trabajar, tengo que disfrutar también, tiene que ser un momento agradable para los dos, no solo para él, sino para mí también. Favorecer la interacción social, expresar, esta soy yo muy exagerada, como me ven con la mano y todo, con la expresión, los gestos, ¿no? ¡Ay! ¿No? Todo esto bien exagerado. Pero más que nada para que ellos nos presten atención y también nos sepa cómo leer, ¿no? Está contenta, está enojada. O esto que hacía yo, por ahí me tiraban las cosas y me hacía la que lloraba. A veces había reacción del otro lado. A veces ni te miran, sigue llorando. Pero, y hay otro que no, por ahí se acerca y te toca, ¿no? Ahí ya es otra reacción. Hay un tipo de comunicación ahí.
bueno, esto de enseñar los juguetes, la funcionalidad, ¿no? Trabajar con los juguetes como sería el uso cotidiano, digamos, ¿no? Para que se entienda. Esto de rodar el autito, como decía ella, con la rueda, bueno, a ver, ponemos una pista, vemos cómo hacemos, que dé la vuelta, ¿no? O esto también de meterle a poquito todo lo simbólico. Estábamos en un juego de animales y yo dije, ay, la vaca vuela ahora porque no sé qué le había pasado, y el nene me bajó la vaca y me dijo, no, la vaca no vuela. Ok, pero después, bueno, construimos alas de papel, qué sé yo, se las pusimos y ahí sí pudo adaptarse y decir, bueno, si esta vaca vuela, porque tiene alas, ¿no? Pero no está esto de lo imaginativo, ¿no? O lo concreto. No quiero repetir cosas que ya han dicho. Bueno, y esto, ¿no? De decir que no solamente el juego es un espacio de aprendizaje hacia lo cognitivo, sino también que es un momento donde pueden expresar, ¿no? Expresar simbólicamente también lo que les pasa, cómo se sienten, de elaborar situaciones también, y hay que prestarles espacio y esa escucha, ¿no? A veces no siempre ser dirigidos, sino también ver qué nos están demostrando, ¿no? O ver qué los angustia, cómo los tratan a veces también, porque nos demuestran eso con los juegos, ¿no? Cuando sientan al monito, quieto. Esas cosas que nos dicen también de lo que viven ellos, ¿no? Facilitar esto, ¿no? Expresar sentimientos, pensamientos, y no olvidarnos, bueno, de esto, de que jugarnos un descanso del aprendizaje, que esto lo he hecho mucho con los papás, ¿no? Porque ¿qué hay que hacer? No, pero déjenlos jugar también. Lo principal en la infancia es jugar. Es el trabajo del niño. O sea, podemos hacer todo. No pasa nada. Es un aprendizaje interminable, encantador, profundo, atractivo y práctico, y es la puerta del corazón al niño. Yo creo que eso es lo principal, ¿no? El hecho de mirar con amor a ese niño, tratar de comprenderlo, porque cuando uno lo comprende, lo puede ayudar, ¿no? No tratar de que ellos vengan a nuestro mundo, como se dice, entre comillas, sino nosotros ver de qué manera también podemos modificar nuestro accionar para tener contacto con ellos. Bueno, por ahora nada más. Bueno, me acuerdo de casos que yo he visto y muchas cosas tal cual como ustedes pudieron manifestar, ¿no es cierto? Así que puedo corroborar muchas cosas, lo que ustedes manifestaban son pacientes trabajados, ¿cierto? Así, eso es lo que quería decir a ustedes. Gracias. Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere hacer algún comentario? ¿Qué les pareció lo que charlamos? Ya que somos poquitos, podemos charlar. Tómense, les damos este tiempo para que charlen de lo que quieran. ¿Esto qué quiere decir? Que no son solamente las terapias. Cuando hablamos de alimentación, tenemos que poner el foco en los aspectos orgánicos del chico. ¿Esto qué quiere decir? Que para cada conducta regulada de un niño hay atrás una expresión de dolor que hay que modificar. Hoy se sabe que cada conducta desregulada del chico corresponde a una situación orgánica. Yo les quiero leer solamente 2 o 3 para que entiendan y para que vayan con esta duda al pediatra y que haga la delegación con el gastroenterólogo. El chico que tiene TEA tiene que tener como médico de cabecera un gastroenterólogo, un nutricionista infantil y un endocrinólogo. Si no trabajamos la parte orgánica, la parte conductual siempre va a estar trabada. Yo les quiero leer solamente 2 o 3 para los papás que tienen chicos con TEA, para que vayan con esta duda, insistan, porque los pediatras no le están dando mucha importancia. Y para mí, el abordaje de la alimentación es fundamental. Después dejo el libro acá por si alguna lo quiere ver, que es un doctor argentino que le había comentado antes. Por ejemplo, el doctor dice, las conductas deben hacerse repetitivamente, corresponden a una inflamación, a una alteración del sistema inmune, que hablamos del
porque el sistema inmune estaba en el intestino, alteraciones gastrointestinales orgánicas. Aletear las manos repetitivamente es una conducta normal en un chico con TEA. Y esto se debe a una disbiosis intestinal, sobre todo correlacionable con el sobrecrecimiento de hongos y bacterias. Cuando hablamos del azúcar y de los parásitos, es esto. Intolerancias alimenticias e impermeabilidad intestinal. Caminar en punta de pies es otra conducta propia de los chicos con autismo. Y esto se debe a constipación, intolerancias alimentarias, permeabilidad intestinal, reacción a aditivos, que cuando hablamos de los ultraprocesados, de los que contienen son aditivos, y estos aditivos casi todos son derivados del petróleo. Y poco a poco van modificando la flora intestinal del intestino y van modificando estas conductas también. Entre ellos están por delante. Después, todas las conductas, les digo, morderse la ropa corresponden también a un sobrecrecimiento de hongos, intolerancias alimenticias y muchas veces a problemas odontológicos. A veces pasan chicos que están 10 años y nunca fueron a un odontólogo. O hay chicos que se golpean la cabeza y esto también es una conducta que puede haber otitis o cefaleas por alguna alergia alimentaria. Taparse los oídos es una conducta normal, además de una sobrecarga sensorial. Hablamos de que hay una deficiencia en minerales. Dijimos que si el chico come muchos ultraprocesados, el perfil nutricional desciende. Y a esto donde entran el grupo de la vitamina B12, el grupo de la vitamina D. Esto es muy necesario porque el chico pasa mucho tiempo en casa con un celular y no en el patio jugando, corriendo, tomando sol, que es donde adquirimos la vitamina D. Referente a taparse los oídos, también hay disbiosis por bacterias y hongos y respuesta sobre todo a virus como herpes y citomegalovirus. Si alguien quiere ver, van todas las conductas y correlacionadas con una causa orgánica que tratar. Por eso insista cuando vayan al pediatra. No es solamente que el neurólogo haga la valoración y nos medique para la melatonina cuando tenemos un trastorno del sueño. Hay una base orgánica también que lo está modificando. Insistan con el pediatra para que haga la consulta con el gastroenterólogo, con el endocrinólogo y con un nutricionista infantil. Este es el abordaje integral. Primero tenemos que abordar las causas orgánicas para después poder decir, bueno, las conductuales las trabajamos de esta manera. Es muy difícil pedirle a un chico que en la escuela preste atención y se quede quieto cuando tiene un dolor. Si un adulto con una gastritis, con un reflujo, realmente se siente mal, un chico que no puede expresar el dolor es muy difícil. Nos seguimos sobrecargando nosotros mismos. Así que vayan al médico y pidan estas orientaciones para tener el perfil orgánico completo. Bueno, muchas gracias por venir. Evidentemente, si no hay preguntas, es que las chicas pudieron tocar todos los temas.